Maestría en Educación con especialización en Gestión e Innovación Educativa. Unidad Curricular de Aprendizaje, Sistematización de Experiencias 1. Presenta Laura Santis López. En este video analizaremos las unidades curriculares de aprendizaje de manera general, trayectos formativos, identidades en contexto, políticas educativas y sistematización de experiencias. Trayectos formativos. En la UCA de trayectos formativos analizamos la práctica educativa, el contexto y su influencia en la educación. Elementos que determinan mi ser docente. Dentro de ellos tenemos el contexto. Como ya antes mencionado, puede ser el lingüístico, social, político, económico, cultural o familiar. En mi caso, el contexto familiar influyó mucho en la decisión para ser docente, ya que mis padres son docentes, entonces no fue un problema para mí escoger la carrera. No fue algo que me obligaron, simplemente tenía el gusto desde pequeñas. También reconozco que en mi trayecto formativo observé a mis docentes, sobre todo los de primaria, que fueron los que más impacto tuvieron en mi educación, a maestros a quienes admiro mucho y a otros docentes en el que realmente no recuerdo grandes hazañas, pero pues aprendí mucho de ellos y actualmente puedo decir que he copiado alguna de sus estrategias para poder aplicarlas en mi actual práctica. Después de mi trayecto educativo, que viene siendo desde el preescolar, primaria, secundaria y la preparatoria, decido ingresar a la escuela normal, en donde inicio mi trayecto formativo como docente. Fueron 4 años en el cual también practiqué en primaria, preescolar y secundaria. No es lo mismo ser una docente en formación a ser una docente ya con el cargo, ya que durante la formación solo observamos una pequeña parte de lo que es ser docente. Solo observamos el ir a la escuela, dar las clases y regresar y la planeación. No nos damos cuenta de las organizaciones políticas, lo que tenemos que ver con el sistema educativo, las obligaciones que tenemos dentro, que ya poco a poco nos vamos actualizando con el paso del tiempo. Entonces, para llegar a ser docente, tenemos que cumplir con unos estándares curriculares, unos estándares y lineamientos para el servicio, en el cual ya encontramos políticas educativas, el conocimiento de la ley general, conocimiento del artículo tercero, entre otras normas. Entonces, mi ser docente también es construido a partir de las experiencias en el ejercicio de la docencia. Día con día voy aprendiendo algo nuevo en el aula, problemas que resolver, decisiones que tomar de manera inmediata, que, que actualmente forman lo que soy. Por ejemplo, podría decir que al principio de mi docencia yo era una maestra demasiado flexible. Atendí un grupo de sexto grado que por medio ciclo me costó mucho poder controlarlos. Bajo esa experiencia atiendo un primer grado que igual fue la primera vez atendiéndolo con problemas diferentes, buscando que los alumnos estén más cómodos en la escuela, dejando por un lado los aprendizajes. Fueron múltiples problemas que poco a poco voy a ir mejorando para poder aplicarla en mi práctica. Identidades en contexto. En la UCA de Identidades en Contexto nos analizamos y nos visualizamos como individuo, como personas únicas, diferentes, que al estar al contacto con el contexto, ya sea familiar, económico, educativo, cultural, social, lingüístico, etcétera, formamos una identidad que será representada, en la práctica docente.
También encontramos que los actores educativos forman parte de este contexto en el que nos encontramos, que van llegando hasta donde estamos ahorita como la práctica docente. De ese modo, al analizar nuestra práctica docente, de cuáles son los elementos que forman parte, llegamos a la reflexión de nuestra práctica. Políticas educativas. En esta unidad analizamos los acuerdos nacionales e internacionales en favor al derecho a la educación, el sistema educativo nacional, aplicación de modelos educativos en mi contexto, políticas educativas en mi entorno e incluso cuáles son los problemas educativos nacionales. Analizamos los conceptos cinéticos de políticas educativas. Por ejemplo, empezamos de la micropolítica, que puedo determinarlo en un entorno escolar, en una escuela, por ejemplo, en el cual está la organización escolar, que incluye los acuerdos con padres de familia, acuerdo con directivos, acuerdo con docentes, incluso aquellos acuerdos que existen en el salón de clases entre el docente y el alumno. Y yéndonos un poco más arriba, llegamos a nuestro sistema educativo, en el cual también hay acuerdos internacionales, acuerdos nacionales, leyes, normas que son creadas tratando de cubrir las necesidades educativas sociales. Todas deben tener un propósito educativo, y a pesar de que haya actualizaciones incluso cada sexenio, no se ha logrado cubrir con todas las necesidades, ya que vivimos en un país muy diverso. Sistematización de experiencias. Hicimos la reflexión sistematizada de mi experiencia, revisamos la estructura y metodología para un trabajo final y la importancia de revisar fuentes de información. Sistematización de experiencias es entonces un proceso de reflexión individual y colectivo de nuestra práctica, de nuestra experiencia como docente, el cual debemos ejercer una crítica reflexiva que nos lleve a encontrar nuevos conocimientos. No es solo una narración de experiencias vividas, sino explicar cuáles fueron los motivos por los que se dieron las acciones que tomamos. También revisamos el estado de la cuestión, que es una presentación completa, sistemática y objetiva e imparcial sobre los resultados de investigaciones. Sobre todo ahorita que tenemos que realizar nuestro trabajo final, me ha sido de gran ayuda revisar diferentes actores, revisar sus reflexiones y hacer incluso mi propia reflexión. Atención a los ritmos de aprendizaje para la inclusión educativa. Es el tema que planeo desarrollar, ya que fue vista con las acciones dentro de mi práctica, las cuales llevé a la reflexión y de esa manera llegué a la problematización. El proceso actual de construcción de mi trabajo es analizar 5 puntos. Mi práctica docente, en el cual yo ingreso en enero del 2017. Actualmente trabajando en la misma escuela, en la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla de la Colonia Las Delicias, municipio de La Trinitaria. En este ciclo voy a atender el segundo grado. Hago una reflexión de mi práctica. Desde que entré, trabajé con un grupo de sexto, el grupo de primero que pase a segundo, y esta vez otra vez un grupo de primero que pase a segundo, en el cual anteriormente tuve dificultades que ahora estoy tratando de mejorar. Reconozco todos los elementos que influyen en mi práctica, por ejemplo, el contexto en el que se desarrollan los niños, donde están inmersos los padres de familia, autoridades educativas, todo lo que tenga que ver con el contexto en el que estoy laborando.
del cual también ahorita con el grupo de segundo identifico varios problemas. El más importante es la identificación de varios niños con necesidades educativas, no siempre con una discapacidad, sino por ejemplo necesidades académicas, físicas. Incluso ahorita tengo un alumno con mutismo selectivo, el cual no me había dado cuenta hasta finales del ciclo pasado, en donde yo creía que era un niño que no quería ir a la escuela, que incluso pudo haber sido consentido. Eran creencias que yo tenía hasta que me puse a reflexionar del por qué mi alumno era así. Desafortunadamente con el COVID-19 ya no pude seguir trabajando con él. No es el único, también tuve problemas con que niños no saben aún sumar, no saben contar hasta el 10, no se saben las letras del abecedario, lo que limita un poco el avance a los demás alumnos. Entonces es por eso que necesito realizar adecuaciones curriculares en donde reconozca o identifique los estilos de aprendizaje de mis alumnos para poder ser yo quien entregue a ellos la educación de manera fácil. Todo esto ya ha sido investigado por algunos autores, pero necesito llevarlo a mi quehacer actual. Entonces, concluyo con que mi labor docente debe estar en constante actualización con nuevos modelos, así estén cambiando los modelos educativos, nosotros no podemos quedarnos atrás. Debemos expresar una vocación en nuestra labor, ya que si no tenemos esa necesidad, bueno, esa importancia de darle a la educación un papel importante, es difícil que podamos lograr una transformación significativa. También debemos reconocer que tenemos una identidad, que somos formado parte de nuestro contexto. También debemos ser conscientes del conocimiento del contexto en el que estamos trabajando, reconocer cada una de las necesidades de la población. Debemos ser inclusivos, ser docentes inclusivos en el que se ejerza el derecho a la educación, y debemos ser capaces de crear adaptaciones curriculares para llevar a cabo el hecho de la educación. Gracias.